Buenas noches para todos, estimados estudiantes. Entonces, vamos a dar inicio al desarrollo de la segunda webconferencia del curso de software para ingeniería para este periodo 803. No sé si de pronto Jairo tenía una pregunta, creo que alcanzó a alzar la mano. ¿Ahí nos escucha? Ah, Jairo dice que no nos... Espera un minuto. Ahí los demás estudiantes nos escuchan, ¿cierto? Juan David nos escucha. Oye, compañero, muy buenas tardes. Sí, profe, ahí Sí, lo ¿no? escucho Sí. perfectamente. Ah, Sí, bueno, señor. listo. Listo, no, gracias a usted. Entonces, Eh, permítame, voy a proceder a compartir la pantalla, muchachos, y vamos a empezar. Lo que decía nuestro estudiante, pues este periodo realmente es bastante rápido, pero este curso es bastante alcanzable para que podamos avanzar en el desarrollo de las actividades, ¿no? Cabe resaltar que en este paso, pues ya debemos tener instalado el software de MATLAB y para quienes no lo tengan instalado, pues pueden trabajar de forma online. Entonces, bueno, con respecto al desarrollo de los encuentros que está proyectado el día de hoy para el 9 de julio, como siempre acostumbro a trabajar el Genially para que les quede fácil acceso allí en la apertura de cada uno de los foros. Con respecto al desarrollo de la actividad, entonces tener presente que esta actividad continúa siendo independiente. Ya para el siguiente momento vamos a trabajar de forma colaborativa. El puntaje máximo de esta actividad son 100 puntos y efectivamente pues finaliza el 17 de julio. Estamos a creo que 7 días ya, ¿no? Para finalizar. Entonces, ¿qué se espera con esta actividad? Ante todo, pues resolver situaciones problemáticas del campo de la ingeniería mediante el uso de software de programación especializado, implementando sentencias de control de flujo, tipos de formatos de datos y algunos arreglos matriciales. Entonces, nos dice que la actividad consiste en este escenario, entonces los integrantes van a abordar el uso del software de tratamiento matemático aplicando la solución a problemáticas, implementando sentencias de programación y vamos a integrar algunas instrucciones de entrada y salida de información, algunos bucles, estructuras de programación como son el while, el if, el for y algunos tipos de formatos que también son usados para representar aquellos resultados, ya sea con números enteros o de pronto con decimales. Entonces, dentro del primer punto nos hace énfasis a que hace parte de las instrucciones de entrada y salida de información. Entonces, hay unos referentes de la unidad 2. Allí nos dan los nombres, comandos y entradas y salidas de información. Es importante, pues, visualizar. Tenemos allí un recurso para que ustedes puedan abordarlo, incluso un recurso que elaboré. Y el primer desarrollo pues nos solicita crear un algoritmo que permita al usuario ingresar un valor de frecuencia y subsecuentemente pues el programa debe consultar al usuario si desea convertir ese valor a gigahercios o kilohercios. Y el número de frecuencia pues se ingresa en hertz. El estudiante en este caso pues debe ingresar un dato entre, esto creo que está en 5 megas y 90 megas para que pueda realizar la conversión. Entonces nos dice que el programa debe realizar los respectivos cálculos y publicar en un mensaje mostrando los resultados obtenidos, incluyendo las unidades respectivas. Y nos dice que es importante pues compartir el desarrollo en archivo en Word, en el foro donde evidencie y documente la ejecución. Entonces aquí que nos está solicitando ingresar un valor en hercios dentro de este rango y el sistema pues nos debe solicitar si deseamos convertirlo a gigahercio o a kilohercio. Entonces esa conversión podría ser
mediante el ingreso de un número. Por ejemplo, ingrese 1 si desea convertir ese valor a kilohercios y 2 a gigahercios. Entonces, este primer punto se va a abordar de esa forma. Ya más adelante les traje unos ejemplos de aplicación para, para asimilar pues cómo se maneja este tipo de sintaxis. En el segundo punto, pues hace referencia a sentencias, entonces acá aparece, lo ideal aquí es de pronto trabajar con una estructura while, entonces hay un referente bibliográfico también allí referenciado y el desarrollo de este punto pues hace referencia a realizar el cálculo de de un arreglo de resistencias en paralelo. En este caso, pues se tienen 4 resistencias en paralelo. Aquí hay una expresión, nos dice que la resistencia en paralelo total es igual a 1/1 dividido entre L1 más 1 dividido entre 2 más 1 dividido entre L3 más 1 dividido entre L4. Si ustedes recuerdan cuando vieron circuitos, entonces efectivamente podemos realizar el equivalente de la resistencia en paralelo mediante esta fórmula. Entonces nos dice que cada estudiante selecciona el valor de resistencias que desea trabajar en el foro. Entonces, por ejemplo, el estudiante 1 seleccionó resistencia de 100, en la resistencia 1 de 100, la resistencia 2 de 150, la resistencia 3 de 250. Entonces, cada una de ellas, pues hay un valor referente. Entonces, ustedes van a empezar a seleccionar qué valores de resistencia van a empezar a implementar. Entonces, en este caso, pues el desarrollo se hace similar. El estudiante puede ir ingresando los valores de resistencia que el sistema le va solicitando y después la ejecución del programa, después de haber ingresado cada valor de resistencia que se lo solicita el software, entonces eh, debe calcular y publicar en un mensaje el valor de la resistencia total. Ese es uno de los puntos que se solicita. Y después también nos debe informar en pantalla mediante un mensaje cuál es el mayor y menor valor de resistencia que ingresó. Después viene un punto sobre sentencia if. Entonces acá habla de suma de matrices A y B según la dimensión definida. Entonces nos piden crear un programa que calcule la suma de dos matrices y muestre el resultado. O sea, aquí el software le va a solicitar al usuario que ingrese dos matrices A y B y le permita realizar esa suma de las dos matrices. Muy probablemente pues ustedes van a crear otra matriz C para mostrar el valor, el resultado. Y nos dice que asegúrese de verificar que las matrices tengan las dimensiones y que sean compatibles, ¿sí? Entonces, eh, tener presente esa dimensión de cada una de esas matrices, porque si ingresan la dimensión A o B de forma incorrecta, pues debería salirle un letrero al usuario informando que de pronto las filas no son compatibles para la suma de las matrices o las columnas. Después viene un tema de tipos de formatos. Entonces hay una ecuación de viscosidad en la cual pues se representa como mu lambda, en vez de que es igual a mu infinito. Hay una ecuación que suma a mu menos mu sub 0 menos mu infinito. Y después viene esa ecuación pues multiplica a otra ecuación interna que está acá definida. En este punto pues, ¿cómo se va a abordar? Tendría que salir un mensaje en pantalla donde le diga al usuario que ingresa cada uno de los datos. Entonces, en este caso, por ejemplo, si ustedes observan cada uno de, de las constantes y variables que están asociadas a la ecuación, pues tiene un valor definido. Si ustedes verifican acá tenemos y' es igual a 100, o sea que este valor y' ya está definido. Tenemos mu infinito 0.035, tenemos el valor también. El valor de n es 0.
368 también está definido. El lambda también, 3.13, 3.313 y el mu sub 0, 0.56. Entonces el algoritmo lo que va a hacer es solicitarle al usuario ingresar cada uno de esos valores. Entonces el, el cuadro de texto podría decir, ingrese los valores de las constantes para calcular la viscosidad según la ecuación. Entonces, primero, ingrese el valor de mu infinito. Entonces, el usuario tiene que ingresar en este caso el valor de 0.035. Le da Enter. Después le tiene que solicitar, ingrese el valor de mu sub 0. Entonces, ahí el usuario tiene que ingresar pues el valor que tiene en sub 0, que en este caso es 0.56. Así sucesivamente, y cuando le dé Enter, pues le va a decir el valor de la viscosidad es, le arroja un dato. Después nos dicen, bueno, hasta el punto crea un algoritmo que permite al usuario ingresar los valores definidos y calcular el valor de la viscosidad, dando el resultado en formato de 15 dígitos a la derecha al punto decimal. Entonces, esto también es una forma de representación numérica. Más adelante la vamos a ver también acá en la conferencia. Y finalmente, pues aparece un tema de matrices, entonces hay unos referentes recomendados y aquí lo que se busca es implementar un algoritmo que solicita al usuario ingresar cada término que hace parte de la matriz M. Entonces tenemos acá una matriz de 5 columnas por 3 filas. Y una vez ingresada esa matriz, pues debe aparecer un mensaje en pantalla informando al usuario si desea salir del algoritmo o si desea cambiar los valores en este caso, de la primera fila por un valor de 1. Entonces, si el usuario selecciona esta opción, automáticamente pues se va a generar otra matriz M, pero entonces aquí ya en la primera fila debería aparecer los 5 valores con el término 1 y eliminar los que están presentes en la matriz. Entonces, en general, va a imprimir toda la matriz, pero vamos a cambiar esta primera fila. Bueno, acá están ya las condiciones para la entrega. Importante, me queda más fácil que ustedes vayan compilando el documento en formato. Hay una plantilla donde ustedes alojan allí el desarrollo del ejercicio 1, 2, 3, así sucesivamente, y de esa forma pues me queda más fácil para hacerle realimentación. Importante pues colocar los pantallazos o el código el cual ustedes están implementando. Bueno, entonces acá está. Bueno, entonces ya entrando como en materia, resulta que hay unas funciones en MATLAB que nos permiten ingresar algún tipo de dato. En este caso, si quiero ingresar datos de tipo numérico, entonces hay una función que se llama input. Vamos a verificar, por ejemplo, esta función. ¿Qué acción ejecuta? Voy a trabajar por acá. Ahora acá tengo MATLAB. Vamos a crear acá un script. Ya creé el script. Vamos a guardarlo. Ejemplo web. Listo. Entonces, cuando ejecuto esta línea de código, observen que automáticamente me aparece acá en la parte inferior, en el command window, efectivamente, pues un texto donde me está solicitando ingresar el valor del salario. En este caso vamos a colocarle 1.000.000. Cuando ustedes ingresan, esto se puede, bueno, para desplegar esto un poco más arriba. Cuando ustedes ingresan el valor, observen que el comando input, si le colocamos las comillas y entre las comillas un texto, automáticamente él me va a tomar ese valor que ingreso, pues como está asociado al comando input. Entonces, si lo ingreso de esta forma, él va a entender que estoy ingresando un dato de tipo numérico, ¿sí?
Entonces, en este caso, cuando yo lo ejecuto, entonces me aparece el mensaje en pantalla, ingresa el valor del salario, le coloqué que 1.000.000. Cuando le doy Enter, observen que ese valor queda almacenado en una variable, que en este caso es la variable A, queda cargada con ese valor numérico. Entonces, si ustedes recuerdan el desarrollo del ejercicio, no solamente hay datos numéricos, sino muy probablemente les toca utilizar datos de tipo string. Entonces, ¿cómo hago por utilizar esos datos de tipo string? Entonces, vamos a copiar esta sentencia. Observen que el comando se sigue trabajando el mismo input. Entre comillas, vamos a ingresar el texto, en este caso va a hacer referencia a lo que vamos a visualizar en pantalla, vamos a ingresar el nombre del cliente, pero la única diferencia es que acá lo separan con una coma y lo colocan comillas y entre las comillas le ponen la letra S. Si yo ejecuto este algoritmo, observen que en primera instancia pues me está solicitando el valor del salario y después me está diciendo ingrese el nombre del cliente. Entonces acá por ejemplo, Alex. Y ese texto, mi nombre, Alex, quedó almacenado en una variable B. Entonces esa variable B ahora se almacena, el tipo de dato es de tipo string. Listo. Ahora, si queremos combinar estas funciones, aquí hay un ejemplo donde nos solicitan ingresar el valor del salario, pero a ese valor del salario le van a realizar un descuento, una comisión del 7%. Entonces, lo que queremos hacer acá es mostrarle al usuario cuál es el valor real que él va a recibir. Entonces, vamos a analizar este código. Tengo una duda. Siga, Juan. ¿Cómo está? Estamos en el primer ejercicio. Entonces, si quiere, ya vamos para el segundo. Tengo ahí varios ejercicios, pero entonces quiero ir paso a paso. ¿Listo? ¿Me escucha? Ah, listo, profe, no, perfecto. Sí. Listo. Listo, profe. Entonces, bueno, entonces vamos acá. Entonces, ¿qué pasa con este ejercicio? Listo. Entonces, lo mismo. Acá me aparece una variable A, aparece el comando input y voy a ingresar el valor de usuario, perdón, del salario, y ya sabemos que automáticamente pues aquí vamos a guardar un valor numérico. Después de ese valor numérico, pues le voy a multiplicar por 0.7 y se lo voy a restar a ese valor numérico inicial. Y después voy a mostrar pues en pantalla cuál es el salario que se va a recibir. Entonces con el comando dis ustedes pueden mostrar el texto. Y con el dis y, que en este caso pues lo que voy a hacer es mostrar el resultado que tiene esta variable y, que es el valor el cual voy a recibir. Entonces ingresemos el valor del salario. Entonces coloquémosle aquí ahora 3.000.000, 1, 2, 3. Y observen que automáticamente pues él me dice que el valor de Y, aquí me calcula el descuento por comisión, me dice que es de 2.970.000, pero después aparece un texto, el cual dice salario a recibir y me da el valor. Y de pronto ustedes dicen, no, profe, a mí no, de pronto no me gusta que se vea el valor de la variable Y, porque de pronto mm, para un usuario no es relevante. Entonces ahí lo que podemos hacer es acá en el código le colocamos punto y coma, ¿sí? Entonces con punto y coma lo que hacemos es borrar algunas líneas que no nos interesa mostrar en el command window, mire, ¿sí? Entonces ingresa el salario al recibir, ingresamos el salario y después nos dice el salario a recibir. Incluso acá le podemos colocar el salario a recibir es. Entonces ustedes lo pueden ahí complementar. Listo, entonces, bueno, ahí está. ¿Qué más tenemos acá?
Entonces, ahora nos dice que instrucciones de entrada y salida de información. Empiezan a aparecer unos comandos especiales. Acá nos piden crear un programa. Dice que el programa debe convertir dicho valor de unidades de a kiloamperios. Entonces, nos dicen, crea un programa el cual solicite ingresar el valor en amperios. Entonces, vamos a ingresar el valor en amperios y después el programa debe convertir dicho valor a unidades de kiloamperios. Y posteriormente el programa debe realizar los respectivos cálculos y publicar un mensaje mostrando el resultado obtenido, incluyendo la respectiva unidad. Entonces, vamos a analizar este programita. Entonces, CLC. Con CLC borramos el command window. Entonces, acá cerramos un poquito. Listo, entonces acá nos aparece el comando IPS. Vamos a mostrar el texto o el mensaje en pantalla. Nos dice convertiremos el valor de amperios a kiloamperios con el comando input. Entonces aquí el usuario va a ingresar el valor y después vamos a crear una variable que se llama kiloamp y ese kiloamperios pues va a ser igual al valor que ingresa pero dividido entre 1000. Entonces aquí convertimos ese dato ya a unidades de kiloamperios y con el comando ITS, entonces aquí la única diferencia es que vamos a colocar entre comillas el texto que queremos mostrar en pantalla. Aquí dice el resultado es, coma, pero observen que ahora aparece una instrucción que se llama num2str. ¿Qué hace este comando? Pues lo que hace es mostrarme el valor de la variable que tengo acá en kiloamperios, pero como acá está en tipo numérico, él necesita mostrarlo en tipo string, tipo texto. Entonces, él me convierte ese valor de la variable kiloamperios a tipo numérico para poderlo visualizar en el mensaje. Después le ponemos coma y en este caso, pues le vamos a colocar las unidades. Entonces, que en este caso es kiloamperios. Entonces, ya cuando ejecutamos, acá nos dice ingrese la unidad en amperios, o sea que si le coloco 1000, debería ser un kiloamperio. Cuando le damos enter, entonces efectivamente, aquí cuando hace la operación 1000 dividido entre 1000, pues me da 1. ¿Sí? Entonces, ese valor de 1 me lo muestra aquí, mire, en texto, ¿sí? Pero le vamos a colocar aquí, lo complementamos con las unidades de kiloamperios. Entonces, si le colocamos, por ejemplo, 10 kiloamperios, 10 kiloamperios serían, perdón, 10.000 amperios, enter, serían 10 kiloamperios. Entonces, con este ejercicio, con este comando, ya podemos realizar esa conversión. Ahora después empezamos a ver algo que se llaman bifurcaciones. Dice que se utilizan cuando el programa debe decidir en qué situación se tiene que cumplir cierta condición. Y nos dice que su estructura básica es el conditional if. Y cuando se quieren realizar operaciones que se cumple o no se cumple, pues se utiliza el comando else. Entonces, efectivamente, si hay una condición, si se cumple esa condición, entonces va a la siguiente línea y realiza la acción. Pero si no se cumple, entonces salta directamente al else. O sea, esta línea no la va a hacer y salta a esta condición y ejecuta la acción que en este caso es la acción negativa. Aquí aparecen unos operadores que nos van a permitir hacer esa pregunta si es mayor o menor o igual que. Entonces, observen que ahora acá aparece un ejercicio con bifurcaciones. Nos dice que en un sistema de control de nivel cuya capacidad es de 1000 litros se desea emitir un mensaje de alerta de nivel por alto cuando supera los 800 litros de agua. Entonces, vamos a verificar qué está haciendo este programa. Entonces, acá me dice, a ver, tengan en cuenta
Estas diapositivas yo se las voy a compartir, pero entonces tengan en cuenta que cuando ustedes copian y pegan, porque es importante que ustedes hagan el ejercicio a título personal, él no copia correctamente, entonces hacer las respectivas correcciones de la sintaxis para que la puedan correr. Entonces, ¿qué está haciendo este programa? Nos pide ingresar el valor del nivel del tanque en litros. Dice que si es mayor que 800, entonces se cumple esta condición y nos va a mostrar este mensaje. Si no se cumple, entonces automáticamente nos vamos al final y aborda el programa. Entonces, si yo le coloco 1000 litros, efectivamente él me dice, hay una alerta de nivel por alto, ¿sí? Y ese valor pues lo graba en esta variable X. Pero si yo lo ejecuto y le coloco 100 litros, observen que automáticamente el sistema sale y no hizo ninguna acción. Ahora nos piden que en el sistema de control de nivel, cuya capacidad es de 1000 litros, se desea emitir un mensaje de alerta de nivel por bajo cuando el nivel es inferior a 200 litros de agua. Entonces aquí lo único que cambia es la pregunta. Esa es la condición. Observen que ahora estoy colocando menor o igual. Entonces lo mismo, vamos a colocar el texto en pantalla. Vamos a ingresar el dato del nivel del tanque en litros. En este caso, si yo le coloco 300, él debería salirse del, del algoritmo. Listo, y se salió. Pero si yo le coloco un valor de 100, entonces efectivamente la alerta de nivel por bajo aparece porque se está ejecutando esta línea. Listo. Entonces, también puede existir el, el siguiente planteamiento donde nos dice que en el sistema de control de nivel, cuya capacidad es de 1000 litros, se desea emitir un mensaje de alerta de nivel por alto cuando se superen los 500 litros, pero si es inferior a 499 litros, entonces emitir un mensaje de alerta de nivel por bajo. Entonces aquí es donde aparece, vamos a mirar esta ejecución. Entonces aquí es donde aparece la operación ELPS, que efectivamente, si se cumple la condición, me aparece la alerta de nivel por alto, pero si no se cumple, entonces tengo la posibilidad de colocar otro mensaje. Entonces vamos a colocarle el valor de 600. Efectivamente, si X es mayor o igual que 500, efectivamente, pues se va a cumplir la condición, en este caso la alerta a nivel por alto. Pero si es menor, entonces esta acción ya no la va a realizar porque él va a preguntar, X tiene un valor de 100, 100 es mayor o igual que 500, como no se cumple la condición, esta línea de código no la ejecuta, entonces nos pasa al else, y el else lo que hace es mostrar en este caso pues el mensaje en pantalla, alerta de nivel por bajo. Entonces, ¿para qué nos sirve esa combinación? Porque es que ahora sí podemos complementar un poquito más el ejercicio. que Se alinea un poco más al ejercicio que nos solicita la guía. Entonces, acá nos dice que creamos un archivo .m y aquí se solicita ingresar el valor en amperios. Nos dice que el programa debe consultar al usuario si desea convertir dicho valor a unidades de kiloamperios o miliamperios y posteriormente el programa debe realizar los respectivos cálculos y publicar un mensaje mostrando los resultados obtenidos, incluyendo las unidades respectivas. Entonces, vamos a analizar. Listo, entonces, ¿qué pasa? Mire, aquí estamos utilizando dos variables, la variable X, la variable Y. Primero vamos a preguntarle al usuario
sobre el valor que va a ingresar en amperios. Como es un valor numérico, pues queda guardado en X. Y después podemos decirle que ingrese el valor. Entonces, si él coloca el 1, entonces desea convertir ese valor de amperios a miliamperios. Pero si pulsa el número 2, vamos a convertir a kiloamperios. O sea, ¿qué estamos haciendo? Estamos enviando acá el valor 1 o 2 a la variable Y. Ya cuando entramos en nuestro sistema condicional, el if, entonces tenemos la posibilidad de colocar la variable. Si le colocamos 2 veces el igual, hace referencia a que estamos preguntando si efectivamente Y es igual a 1. Si la Y es igual a 1, entonces se me ejecuta esta operación, estas dos líneas de código y finaliza. Entonces, ¿qué pasa? Si Y es igual a 1, entonces vamos a convertir ese valor a miliamperios. Entonces, X por 1000. Y después vamos a mostrar el resultado en pantalla. Ya habíamos visto la función num. O sea, aquí hacemos, tomamos el valor que tenía miliamperios y lo convertimos a un valor string y le colocamos las unidades. Pero si el usuario pulsa el número 2, entonces observen que va a realizar la siguiente condición. Entonces toma el valor de kiloamperios y lo divide entre 1000 y después pues vamos a mostrar el resultado en pantalla. Esto ya lo habíamos visto. Entonces acá vamos a ingresar el valor en amperios. Vamos a ponerle 10.000 amperios. Si yo le doy enter, entonces él me dice, ingresa el valor 1 para convertir a miliamperios y el 2 para convertir a kiloamperios. Si yo marco 2, pues efectivamente se me va a cumplir y el desarrollar solamente esta parte del algoritmo que estoy seleccionando. O sea que me va a tomar esos 10.000, ¿cierto? Voy a convertir a kiloamperios esos 10.000 y me los divide entre 1000. O sea que aquí debería mostrarme 10 kiloamperios el resultado. Pero si yo lo ejecuto nuevamente y le digo 10.000 amperios y los quiero convertir a miliamperios, entonces tendría que pulsar el valor de 1, porque acá, él aquí está esperando es el resultado que voy a ingresar. Y si le coloco el valor de 1, pues me dice que efectivamente aquí tenemos el dato. Un dato bastante alto. Entonces ahí tenemos el resultado. 1, 2, 3, 4, 5, como 10 millones. ¿Sí? Entonces, como 10 millones de miliamperios. Entonces, efectivamente, si lo multiplica por miliamperios, aquí es como si le quedara un valor de 10.000. Entonces, esto con respecto pues a estos ejercicios que tienen la posibilidad de preguntarle al usuario alguna alternativa. Ya después viene el tema de bucles. Esta es otra función muy parecida. Entonces nos dice que son estructuras que se utilizan para repetir en un conjunto de instrucciones. Algunas de ellas son la estructura while y la estructura for. En este caso, ¿qué, qué estamos haciendo acá? Entonces aparece la estructura for. Si ustedes observan, esa estructura for siempre tiene un inicio. En este caso, pues es una variable i. Dice que esa variable iba desde 0 hasta 3. Ustedes recuerdan el desarrollo anterior, trabajamos con vectores y tuvimos la oportunidad de colocarle un rango para ese vector, desde donde inicia hasta donde finaliza. Entonces aquí lo que está haciendo pues realmente es creando un ciclo que dice que va desde 0 hasta 3. Y en la medida que se va ejecutando esas de 0 hasta 3 veces, entonces va haciendo una operación de i al cuadrado. O sea, toma el valor que tiene acá la i y perdón, lo multiplica por 2, ¿sí? Y lo guarda en una variable a. Entonces, aquí podemos observar la ejecución. Me dice que ese valor de i va desde 0 hasta 3. Entonces, si ustedes observan acá, aquí ya se ejecutó. Inicialmente me dice que la A vale 0 porque la I inicia en 0. Entonces 0 por 2 da 0. Después la I incrementa en una unidad. La I vale 1, entonces 1 por 2, 2.
Y acá tenemos el resultado, después sucesivamente 3, el 4 y el 6. Entonces se ejecuta el algoritmo hasta el valor de 3. Entonces es una estructura cíclica. Muy parecido lo hace esta estructura while. Esta estructura while. Entonces, precisamente esa estructura aquí nos está diciendo que inicia en el valor de 0 y va a realizar este lazo cerrado acá. Se va a repetir esta condición desde el valor de b igual a 0 hasta que sea menor que 5. ¿Sí? Entonces, él empieza aquí a tomar valores y va asociando hace una operación de suma y lo guarda una variable b. Entonces, el primer caso, si b vale 0, 0 más 1, 1. El siguiente caso, pues la b ya vale 1, ahí le quedaría 1 más 1, 2. En el siguiente caso, la b ¿qué? Vale 3, entonces 3 más 1, 4, entonces así sucesivamente hasta que culmina el ciclo. Listo, entonces, supongamos que, pues ya habiendo conocido este desarrollo, nos piden generar un algoritmo que permita realizar el promedio de la suma de 3 números. Entonces, vamos a analizar este ejercicio. Entonces, aquí nos dice que vamos a tener una memoria que inicia en 0 y vamos a tener la función for que inicia en 1 y termina en 3. O sea que se va a repetir esta parte que tengo acá interna durante eh, ¿cómo le llamamos a eso? 3 iteraciones, se llama eso. O sea, 3 veces lo vamos a realizar. Entonces, ¿qué pasa? Inicialmente, pues me dice que va a ingresar el dato, el denominado número, ahí me va a aparecer en pantalla. Entonces, en la medida que ingreso ese dato, me lo guarda en esta variable dato y después yo voy a sumar la memoria porque pues me interesa sumar esos 3 datos que el usuario ingresó, pero al final lo que voy a hacer es dividir esos datos, el número total, entre 3, porque como ahí me dice que obtenga el promedio, entonces primero lo sumo y después lo divido. Y después muestro en pantalla pues el resultado. Entonces, aquí está el número, entonces vamos a colocarle, por ejemplo, 20, el primer dato. Al otro colocámosle 40 y al otro también 40. Entonces observen que efectivamente el resultado total me va a dar 100. Y ese valor de 100 pues lo voy a ir entre 3 y en este caso pues el promedio me dice que es 33.33. Es una forma de implementar de pronto temas de sumatorios. Y aquí hay un ejemplo, bueno, digamos, eh, que hace como un comparativo con el ejercicio de la guía, pero acá lo que queremos es implementar otro tipo de estructura. Si ustedes observan acá, implementamos una estructura tipo for, pero acá también lo podríamos hacer con una tipo while. Realmente, pues lo que hacen es esos ciclos continuos. Entonces, supongamos que queremos realizar, obtener la resistencia equivalente de 2 resistencias en paralelo. Entonces, lo mismo, tenemos una memoria, hay una condición de inicio donde x es igual a 1 y después me va a decir que vamos a ingresar el valor de resistencia. En este caso aparece el X, entonces ahí muy seguramente me va a aparecer, ingrese el valor de resistencia 1. Después le vamos a solicitar el dato al usuario. Aquí el usuario ingresa el dato y queda en esta variable dato. Y después le vamos a decir que vamos a empezar a incrementar la iteración, en este caso en 1. ¿Sí? Entonces aquí lo que hacemos es empezar a sumar la iteración para que cuando 3 sea menor o igual a 3, pues salga el programa. Y aquí lo que vamos a hacer es, pues efectivamente,
tomar el dato de memoria que era 0 y vamos a colocarle 1 dividido entre dato, pues para poder representar, supongamos que 1 dividido entre R1, ¿sí? Entonces vamos a obtener primero, vamos a hacer como la operación que está en el denominador. Y después de que obtengamos pues esa sumatoria del denominador, entonces el resultado va a ser 1 dividido en lo que tenga la sumatoria del denominador. Entonces, de esa forma podría rápidamente hallar esa resistencia en paralelo. Entonces, vamos a mirar cómo se puede ejecutar. Listo. Entonces, ahí está el programa. Vamos a quitarle esa sintaxis que no nos sirve. Entonces acá nos dice, digite el valor de resistencia. Mire, observen que aquí ya apareció el número 1, ¿sí? El valor de resistencia 1. Voy a decirle que es 50. Y el valor de resistencia 2, voy a decirle que es 50. Esta resistencia equivalente me daría la mitad. Efectivamente, pues el valor de la resistencia es de 25, ¿sí? Entonces, lo hicimos de esa forma. Hay varias multitud de soluciones. En este caso, pues hicimos una forma utilizando una estructura while y lo que desarrollamos primero fue el resultado del denominador y después le hicimos el inverso, ¿sí? Entonces, es una forma de realizarlo. Entonces, creo que aquí sí había una inquietud de parte de un estudiante. Creo que alguien me había preguntado quién sería. Mm, Juan, creo que tenía una pregunta en este ejercicio. No sé si ya quedó un poco más claro. Sí, Juan. Profe, pues bueno, en sí no es tanto lo del código, sino como la interpretación. En ese segundo ejercicio se Ujú. habla de que 5 estudiantes pues tienen que elegir un grupo de resistencias, ¿no? Sí, Mi pregunta es, ¿el código tiene que estar limitado a esos valores de resistencia que se deben elegir? sí. O independientemente de cualquier número de resistencia que uno ingrese, él haga la operación. No, el queda abierto. Sí, el código queda abierto porque realmente usted puede ingresar Sí, cualquier valor, ¿sí? sí. Pero se pudiese colocar el valor específico, ¿sí? Pero lo ideal es que tomen esos valores y capturen el resultado para poderlo comparar, ¿sí? Profe, Entonces, porque, pues, o sea, ese punto yo lo realicé y hmm, yo lo dejé así abierto. O sea, yo ingreso cualquier valor y como ya me está funciona. yo tengo una variable que es la fórmula, entonces él Ujú, reemplaza con los valores allí. Entonces, pues inmediatamente me da el resultado con la fórmula. Entonces, ujú. no sé si es necesario para ese código tener que ingresar exactamente los parámetros del grupo del que uno escogió. Digamos, estudiante Sí, uno eligió todas esas resistencias. ¿Tiene que aparecer en sí. el código que esté limitado con esas? No, no, no. Usted ingresa esos valores y usted me da el valor de la resistencia equivalente. Entonces, por ejemplo, usted dice, voy a tomar los valores del estudiante 1. Usted ingresa los valores y al final le dio la resistencia equivalente 10K. Entonces Ya. yo verifico, efectivamente el código le quedó bien. Entonces, es como para comparar si el código está funcionando. Pero usted lo puede dejar abierto, puede ingresar otros valores. Pero sí, Ah, listo. en la ejecución del programa utilice estos para capturar el pantallazo de qué valor obtuvo de la resistencia total con Ah, esos listo, valores. profe. Mm, Listo. Esa era mi Listo, duda. dale. Listo, Listo, profe. no, excelente. Permítame un minuto. Listo, listo. Entonces, con respecto ahí me escuchan, ¿sí?
Ahí me oyen, sí. Ahí me Sí, escuchan. señor. Listo, vale. Entonces veníamos por acá en este punto, listo. Bueno, ya hay un tema que es el de visualización de valores referente a, a formatos. Entonces, aquí voy a hacer un ejemplo rápido. Resulta que cuando ustedes, por ejemplo, hay una constante que es la constante pi, ¿no? Y esa constante pi, si yo le doy en el command Windows, pues la palabra, automáticamente me dice que es 3.1416, pero también existen aplicaciones en las cuales pues se requiere mayor precisión, ¿no? Entonces en esta tabla aparece una serie de formatos para poder verificar pues esa precisión del número y de pronto en otros casos pues también se trabaja el tema de notación científica. Entonces supongamos que yo necesito un poco más de precisión y me gustaría utilizar este formato que se llama long. Entonces ese formato me dice que es un formato tipo decimal fijo pero con un largo de 15 dígitos después del punto decimal. Si ustedes recuerdan, hay un ejercicio donde le solicitan ingresar, es muy parecido al de las resistencias, que usted va ingresando el valor de resistencia 1, 2, 3, pero en ese caso es el de cálculo de la viscosidad. Entonces ahí le va a decir, ingrese el valor de U0. Entonces, usted va a empezar a ingresar esos datos. Ahí la única diferencia es la ecuación que ustedes van a armar, pero al final le dice que el resultado se debe representar en formato con 15 dígitos después del punto. Entonces, si por ejemplo, ¿cómo hacen eso? Pues hay una opción, una sintaxis, que es donde uno coloca en la línea format. Entonces, por ejemplo, si yo le digo format long, y después nuevamente ingreso la variable pi, entonces observen que la precisión de ese resultado aumenta en este caso estos son 15 dígitos después del punto. Entonces, para eso sirve cada uno de estos formatos para poderlo representar. Mm, hay unos formatos que son tipo corto, por ejemplo, este short i, entonces es un formato corto, entonces ya depende de la representación, pero entonces de esta forma es como se trabaja, ¿no? Entonces acá pi, entonces ya es un formato corto, apenas me colocó 4 decimales después del punto. Entonces, realmente pues es aplicar ese comando para poder representar, eso sería en el punto 2 porque ahí le están solicitando no, perdón, en el punto 4. Realmente este punto 4 es muy similar al punto de la resistencia equivalente al punto 2 porque acá ustedes van a colocar, ingresa el valor de new 0. El usuario tiene que ingresar un valor, pero al final lo único que le solicitan es que ese resultado esté representado en 15 dígitos, eh, a- o sea, a la derecha del punto decimal. Entonces, de pronto tener en cuenta esa parte. Ahí lo que va a cambiar en ese aspecto es pues la ecuación que ustedes van a ingresar y el número de datos que van a trabajar, cuántos datos son los que van a ingresar. Entonces, tener ahí presente eso. Listo. Bueno, acá está la explicación. El format short, el formato corto con 4 dígitos después del punto decimal. También se puede representar en notación científica. Hay otros tipos de formatos que aparecen acá. Formato van tipo moneda, formato RAT, formato racional.
Aquí es para recordarles, muchachos, ustedes pueden realizar, ya algunos estudiantes me han enviado la certificación de MATLAB, pero sí es importante que ustedes me puedan decir, profe, me envían por correo interno, me envían el link de la certificación y el certificado. Entonces, profe, por favor, deseo aplicar la certificación de MATLAB para el desarrollo del paso, ya sea el 2 o el 3. Entonces, quienes hacen pues la certificación y me envían el diploma y el enlace de validación que envía Matport, entonces yo les modifico la calificación por la máxima calificación, ya sea en el paso 2 en el paso 3, que serían 100 puntos. Entonces, si de pronto algún estudiante, uy, profe, no alcance a hacer el trabajo, perdón, el trabajo de la unidad número 1, pero hice la certificación, entonces me envían por correo interno y, y automáticamente pues obtendrían los 100 puntos acá. Solamente en una de estos dos pasos, ¿sí? Aplica para el paso que estamos también trabajando. Y también les envié un correo para aquellos estudiantes que no pudieron realizar la entrega del paso 2 para que me envíen el desarrollo por mensajería interna antes del 11 de julio. Entonces, lo mismo por mensajería interna, el desarrollo. Si no desea aplicar la certificación, pues me envía el desarrollo normal por mensajería interna. Recuerden que en este caso el curso de MATLAB, tienen que ingresar a MATLAB Online y allí aparece este curso que es Introducción a MATLAB. Ustedes lo pueden ir desarrollando. Entonces, esto ya lo habíamos visto anteriormente. Usted le dice iniciar módulo y empieza a responder, bueno, el entrenamiento que hay acá inmerso en el desarrollo de cada una de las actividades, ¿no? Entonces, allí se abordan prácticamente que todos los contenidos de la unidad número 1 y 2. Entonces, por eso es posible pues, aplicar también esta certificación. O sea, ahí empieza con temas de suma, entonces ahí ustedes van realizando el- las orientaciones y las actividades que están acá asociadas, pero sí es importante que cuando, cuando ya tengan el curso al 100%, entonces acá ustedes le dicen copiar este enlace, me envían este enlace, porque con ese enlace yo puedo ingresar y validar si efectivamente ustedes pudieron desarrollar esa certificación o si le dan aquí en PDF. El PDF también me lo envían. Entonces, la idea es desarrollar cada uno de estos ejercicios. Ahí están paso a paso, está la duración. Aproximadamente ustedes van a trabajar en cada una de esas actividades. Entonces, quienes deseen, se está abierta ahí la posibilidad. Y que es una oportunidad aprovechar pues la certificación que nos da Maxwell porque pues eso nos sirve para la hoja de vida. Listo. Bueno, este ejercicio es utilizando una estructura for. Entonces prácticamente que aquí lo que nos piden es cambian el ejercicio, generar un algoritmo que permita sumar 5 resistencias. Entonces, realmente pues la sintaxis es muy parecida. De pronto eso era lo que yo les decía, que este código les puede servir para el desarrollo de la ecuación de viscosidad, porque observen que en la medida que acá debería salir, si es de viscosidad, ingrese el valor de, por ejemplo, de Y punto, Y prima, ¿sí? Entonces el usuario ahí tendría que escribir el valor. Aquí de pronto escriba el valor de U0. Todo eso ustedes lo pueden editar. Entonces, algo así podrían realizar. Y al final, pues en este caso nos dice que el valor de la resistencia equivalente es
320. En este caso es porque, pues si ustedes recuerdan, todas las resistencias en serie se suman. Entonces, ese es muy similar el ejercicio. Este es otro algoritmo que nos permite calcular la ley de Ohm. Entonces, vamos a mirar cómo aquí, o sea, no solamente la ecuación va a quedar en torno a suma, observen que aquí ya aparece una multiplicación, todo eso lo pueden hacer. Entonces, acá nos solicita ingresar el valor de corriente, después nos dice que ingresar el valor de resistencia, y en cada una de ellas, pues nos la guarda en una variable, si es corriente en I y si es resistencia en R. La ecuación, entonces voltaje es igual a I por R. Entonces, algo así podrían hacer con el desarrollo de la actividad de la ecuación de viscosidad. Lo importante es que sepan ingresar aquí la ecuación, ¿sí? Con el exponencial, como han venido realizando en ejercicios anteriores, y pueda mostrar pues cuánto sería, por ejemplo, la viscosidad. Entonces, ingresar cada uno de esos, acá, por ejemplo, acá podría ser U0, ¿sí? El valor de U, entonces acá usted le ingresa el valor de la constante U0, ¿sí? Algo así. Entonces ahí ustedes lo van a adaptar. Listo. Bueno, ya con el tema de pronto de matrices, porque es que también hay un ejercicio aquí relacionado, si ustedes recuerdan en la guía, aparece acá un valor donde le dice lo siguiente: implemente algoritmo que solicita al usuario ingresar cada término que hace parte de la matriz M. Entonces, vamos a crear un algoritmo donde nos va a decir: ingrese la posición 1, 1 de la matriz M, ingresa la posición 1, 2, 1, 3, filas y columnas, ¿sí? Entonces ustedes van llenando la matriz que almacenada en M, pero nos dice que una vez ingresa a la matriz debe aparecer un mensaje en pantalla informando si desea salir del algoritmo o si desea cambiar los valores de la primera fila por un valor de 1 e imprimir en pantalla. O sea, ¿conservo la matriz o me gustaría cambiar todos los valores de esta primera fila por un valor de 1? Entonces, por aquí yo tengo eh, un ejemplo. Entonces, ¿cómo puedo ingresar una matriz en MATLAB? Resulta que las matrices se ingresan por medio de corchetes. Si ustedes observan aquí, yo tengo, si yo lo dejo así, pues realmente tendría este sería un vector fila. En este caso, pues me dice que ese vector A es igual a 10, 20, 30, pero si usted le coloca punto y coma, le coloca 1, espacio 2, espacio 3, entonces MATLAB automáticamente entiende que después de este punto y coma viene otra fila. Esta sería la fila 2. O sea que me está creando una matriz de 2 por 1, 2 por 3 columnas, ¿sí? Entonces, de la misma forma, 4, 5, 6. Aquí ya creé rápidamente pues una matriz de 3 por 3. Si ustedes colocan digamos, el valor como 10, punto y coma, 20, punto y coma, 30, es lo que hace, ya no es una matriz, sino es un vector, en este caso vector columna, ¿sí? Entonces, es posible crear matrices solamente colocando los corchetes, ¿sí? Entonces, vamos a colocar este ejemplo. Supongamos que queremos realizar la suma con otra matriz, que en este caso es la matriz B. Entonces simplemente las operaciones son lo mismo, ¿sí? Entonces vamos a ejecutar. Observen que acá tengo otra matriz de 3 por 3 y ya pues el resultado que ustedes van a generar pues va a ser igual a otra matriz nueva. En este caso que va a ser igual a A más B. Entonces
De esa forma ustedes pueden empezar a interactuar con matrices. Si de pronto ustedes dicen, no, profe, es que resulta que de la matriz, de la matriz C, de la matriz C me interesa tomar de la matriz C eh, todas las filas. Vamos a colocarla acá. Mm, fila 1, columna, columna 3. Acá, la sintaxis acá. Vamos a copiar la sintaxis, porque hay que copiarla bien. Entonces vamos a colocar, supongamos, vamos a crear una nueva matriz. Entonces, aquí hay que tener cuidado con la sintaxis. Aquí lo que le estoy diciendo es que vamos a tomar la fila 1, todas las columnas. Entonces, después del 1, colocarle la coma porque si no, no nos va a entender el código en MATLAB. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Vamos a tomar primero la fila. Entonces, vamos a tomar todas las filas. En este caso, perdón, de la fila 1 todas las columnas. Entonces, ¿de quién? De la matriz C. Entonces, aquí está, de la fila 1 tomamos todas las columnas, que en este caso sería el 11, el 22 y el 33. Entonces, vamos a tomar ahora, pongamos que quiero la fila 3. Entonces, ejecutamos. Efectivamente, pues, él está tomando cada uno de esos valores que hacen referencia a las columnas, en este caso de la fila 3. Y lo mismo, pues, lo podemos hacer con las filas, lo podemos hacer con las columnas. Entonces, aquí ustedes pueden empezar a jugar con esto. Entonces, vamos a tomar en este caso, pues, de la matriz C, vamos a tomar en este caso, pues, todas las filas de la columna 3. Entonces, ustedes pueden empezar a trabajar con, digamos, con arreglos de matrices, ¿sí? ¿Qué hace esta función once? Entonces, lo que hace es, en este caso, pues, generar una matriz de tres filas y tres columnas con valores de 1. Entonces, esto también nos puede ser útil en el caso en que pues tengamos que realizar algún tipo de operación con matrices. Listo, entonces supongamos que aquí vamos a utilizar vamos a verificar quién es la matriz C. La matriz C nos dice que son estos valores 11, 22, 44, 65. Si yo le coloco la sintaxis C, entonces acá me dice que vamos a tomar la fila número 2 y en este caso pues todas las columnas y lo voy a igualar al término one de la fila donde vamos a crear en este caso pues es un vector de unos que vamos a ir hasta la posición número 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Pues realmente estamos reemplazando pues lo que es la fila 2 de la matriz C por un valor de unos. ¿Sí? Entonces, de esa forma es una opción para empezar a implementar pues esa alternativa porque en la guía nos solicitan que tenemos que hacer énfasis en cambiar ese valor de la fila. Y aquí tenemos un programa donde pues efectivamente tenemos una matriz de 3x3. Aquí lo que se quiere es preguntarle al usuario si desea cambiar la fila 2 por valores de 1 o de lo contrario dejar la matriz de forma original. Entonces
es muy similar a lo que habíamos realizado en la parte de arriba. Aquí la única diferencia es que aparecen dos for seguidos, uno de ellos con la variable i, que me va a manejar las filas, y otro con la variable j, que me van a manejar las columnas. Entonces, ¿qué se ejecuta primero? Pues el for que está acá interno, o sea que primero voy a empezar a solicitarle al usuario que me empiece a ingresar datos para poder llenar primero la fila uno y cada una de las columnas. Fila uno, fila uno, columna 2, fila uno, columna 3. Ya cuando se cumple la condición, entonces se sale este for, finaliza y acá incrementa en uno la variable de i. Entonces vamos a empezar a llenar, en este caso, pues la segunda fila, después la tercera fila y después si sale el sistema, y aquí es donde me va a preguntar que si efectivamente pues deseo cambiar los elementos de la segunda fila por el valor de uno o 2. Entonces lo mismo, puedo hacer una pregunta con valores y aquí vuelvo, utilizo el if y le pregunto. Si es igual a uno, entonces utilizo la sintaxis que acabamos de realizar, pero si no se cumple, entonces salga el programa y muéstreme la matriz original. Entonces, este es un ejemplo de lo que eh, se podría hacer en ese ejercicio. Entonces, acá nos está solicitando cada una de esas posiciones. Vamos a colocarle, observen que ahí me aparece posición uno, o sea, fila uno, columna uno, es un valor de 10, fila uno, columna 2, fila uno, columna 3. Entonces, ya completé la primera fila. Y el bucle entonces vuelve a iniciar acá, entonces ahora pasa casi la i va a incrementar en 2, entonces empieza otra vez la j a contar desde uno hasta 3, eso es lo que estamos haciendo ahí. Entonces así sucesivamente vamos llenando. Listo, entonces ya tengo la matriz 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ahora, ¿en qué punto estamos? Pues estamos ya en la pregunta y me dice que si oprimo el valor de uno, entonces vamos a hacer el cambio y vamos a llenar esa matriz por el valor de uno. Entonces me dice, ¿desea cambiar los elementos de la segunda fila por un valor de uno? Entonces si le decimos que sí, automáticamente él me muestra la matriz. Y si le decimos que no, entonces un cero y él me deja la matriz original. Entonces, muchachos, eso era lo que les traía para el día de hoy. No sé si de pronto tienen alguna otra. Siga, Juan. Siga, ¿me Ah, escucha, no, Juan? profe, no, había dejado la manito arriba. Pena. Ah, listo. Ah, bueno, muchachos, espero que pues este material yo se lo voy a compartir, pero sí tengan en cuenta que cuando, o sea, lo ideal aquí es que puedan replicar esos ejercicios que yo les compartí, los copian, los pegan en MATLAB y los van analizando. Tener presente que si copian y pegan, no, o sea, hay veces se pasan errores, entonces ser muy cuidadosos con la sintaxis porque MATLAB sí es pues, bastante celoso con esos punticos, letricas que nos puedan Profe, pasar. buenas noches. ¿Qué más, Alberto? ¿Cómo Bien, están? sí, ¿Bien? señor. Muy bien, gracias, profe. Compañero, Ah, buenas bueno. noches. Profe, una consultica en cuanto al ejercicio de las resistencias en paralelo. Ujú. ¿Lo podía pronto enseñar ahí en la diapositiva, profe? Qué pena. Sí, sí. Ahí Este. más arriba, profe. Más arriba. Sino que ahí Ah, ok, ok. en el Espera. texto dice que eso, cada estudiante selecciona el valor de resistencias que desea trabajar e informa en el foro colaborativo. O sea, un ejemplo, yo puedo escribir, buenas noches, profesor, voy a escoger el estudiante uno, ya, lo dejo así en el foro estipulado. Sí, sí.
Ok, ese Puede, era. puede colocar los valores R1, 100, 150. Lo importante es que cuando haga el algoritmo, el resultado me le tome pantallazo y lo agrega en el informe para saber si efectivamente pues le quedó bien el ejercicio. ¿Sí? Ok, Entonces esa era mi ingresa los pregunta, valores profe. 100, 100, y si usted se dice, bueno, voy a trabajar con los datos del estudiante uno. Listo, entonces usted coloca, cuando desarrolla el algoritmo, ingresa esos valores y al final, pues yo sé que la resistencia, por ejemplo, para el estudiante uno es 250, entonces verifico, mire, Juan escogió el estudiante uno, pero la resistencia equivalente le dio 10.000, yo digo, uy, no, le quedó algo mal, ¿sí? Entonces es una forma rápida de validar. Entonces pueden hacer, ingresan esos valores, no importa que el ejercicio quede abierto para ingresar cualquier valor, ¿sí? Porque generalmente queda abierto. Lo importante es pues ingresar esos valores y obtener ese resultado equivalente. Listo, profe, muchas gracias. Listo, vale. Entonces yo mañana les estaré compartiendo, ¿listo? Siga, Raúl. Tutor, buenas noches. ¿Qué más? ¿Cómo está? Ley? Una preguntita, ¿de pronto hay un CIPAS en el transcurso de estos días? ¿O ya Pues simplemente con la web? sí, no, pues sí. Bueno, es esta semana, bueno, hay otros compromisos, pero podríamos de pronto mirar, es que incluso en plataforma yo traté de crear uno y me sale un error, entonces traté de abordar lo máximo acá, pero podríamos mirar, tenemos ¿O, el o de pronto 16. hay horarios de atención? ¿Qué horarios de No, atención tiene? no, me pueden escribir en el interno y sacamos un espacio, o si de pronto podríamos, de pronto vamos a mirar acá, de pronto podríamos reunirnos el 15. Yo voy a tratar de verificar entonces y miramos dudas puntuales, ¿sí? O sea, la idea cuál sería que al 15, yo sé que con este material que les voy a compartir, ustedes van a avanzar bastante y de pronto nos podríamos ver el 15 y nos enfocamos en inquietudes que tengamos, Listo, ¿les profe, sí, el parece? 15 está perfecto. Listo, muchachos. Entonces, Bueno, gracias. sí, no, hagamos lo importante es hacer la tareita, los ejercicios que yo les voy a compartir, o yo los comparto por el foro también. Entonces, hacer la tareita, replicarlos y en base en esos, ustedes van a leer la guía y los ajustan, ¿listo? Entonces voy a colocar acá. Listo, muchachos. No sé si tienen alguna otra inquietud. ¿Juan tiene otra inquietud o Eh, fue que la mano? Sí, profe. Profe, es que le Cuéntame. quería comentar respecto al software. Es que yo he Sí, notado que cuando le doy compilar, o sea, cuando modifico un código y le doy compilar, sí. en la ventana de comandos, no sé si es que de pronto le he desactivado alguna opción a MATLAB. Él no me actualiza lo que yo le he hecho las modificaciones al código, o sea, no me lo reproduce. Y Y me usted, toca muchas sí. veces, me toca cerrar el programa y volverlo a abrir para que me abra esas modificaciones. Entonces ¿Y no ese sé si de pronto en línea o el que instaló en el no, el computador? que es completo descargado, profe. Uy, raro. No, no había escuchado Sí, esa novedad. porque en la ventana de comandos, cuando lo inicio, cuando Mm, abro el programa por primera vez, me aparece de una lo que estoy haciendo, me aparece la ventana que está funcionando. mm. Pero cuando hago alguna modificación, vuelvo y le doy un play pues, para compilarlo y no me actualiza. O sea, me toca abrirlo digo, cerrarlo y volverlo a abrir. Sí, es Y como he probado también, he probado con el comando control C y también no me actualiza las modificaciones. sí, muy curioso. No sé si, bueno, el computador, ¿qué tal? En memoria, Pues, más profe, la verdad, de 4 gigas. Sí, el computador está bien, o sea, el sí, computador tiene buena procesamiento y
y buena RAM también. Bueno, ahí de Entonces, no, pronto lo no, que yo diría es, y ya lo desinstaló y lo volvió a instalar como para mirar a no, ver si pues es esa pesadito, sería ¿no? la, sí, Que es la pesadito. otra es que sería Sería hacer el hacer esa, ejercicio, a ver qué pasó, a ver si fue que se le borró algún archivo de DLL o una cosa así que le está molestando. Mm. ya, profe. Y si persiste, pues entonces trabajar en línea. En Ah, línea bueno, funciona profe. perfecto. Listo, Ah, muchachos. listo, profe. Entonces, muchas gracias de verdad por acoger este llamado y estamos en contacto. Listo. Listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, buena Tenga buena noche noche. para buena noche. Voy a tener aquí ya la grabación. Listo, muchachos, que descansen. Muchas gracias.